Buen día para todos. Mi proyecto se llama Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural aplicado a base de datos de servicios de mantenimiento de baja complejidad. El contenido de la presentación son los objetivos del proyecto, el resumen del corpus, las técnicas utilizadas en el proyecto, el análisis, discusión y conclusiones y los trabajos a futuro. Los objetivos del proyecto son de aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para el análisis de base de datos de servicios de mantenimiento, la clasificación de textos para la asignación de etiquetas que permita organizar grandes volúmenes de datos y la clasificación de textos no supervisados para agrupar documentos de textos en temáticas similares sin tener etiquetas previas. El resumen del corpus, el nombre de la base de datos es base menores 2022, el formato son hojas de cálculo, la cantidad de registros son aproximadamente 12.000, la cantidad de variables son 8 y el contenido son los servicios de mantenimiento ejecutados desde enero a agosto del 2022. ¿Qué significan servicios de mantenimiento de baja complejidad? Son una tipología de servicios que define la empresa en la que yo trabajo, que es Colsubsidio, para servicios que no implican una intervención mayor. Por ejemplo, en la familia de obra civil, que es un servicio de pintura, en instalaciones eléctricas, que es para el cambio de una luminaria, en cerrajería para el cambio de cerraduras, hay servicios de tipología de cajas fuertes para vidriería. Entonces son todos esos servicios que la empresa define como familia, que es una de las variables de la base de datos. Las técnicas de procesamiento utilizadas son la clasificación supervisada de documentos, identificación de temáticas y los grafos aplicados. Ya vamos a ver uno a uno las técnicas utilizadas y cuáles fueron los resultados. Antes de comenzar, les quiero informar que todos los datos o la base de datos fue procesada en Orange. La clasificación de supervisada de documentos consiste básicamente en asignar categorías o etiquetas a documentos de texto basándose en un conjunto de ejemplos previamente etiquetados. ¿Cuáles son los objetivos de preprocesar textos? Reduce el tamaño del vocabulario con el que se va a trabajar, elimina caracteres no deseados y pues el procesamiento necesario para que los modelos de aprendizaje de máquina y de reconocimiento de patrones tengan un mejor desempeño. Las técnicas de preprocesamiento utilizadas para esta técnica es de la tokenización, que consiste en dividir un texto en entidades más pequeñas llamadas tokens. Un token puede ser una palabra, un carácter o una subpalabra. La transformación, que es eliminar minúsculas. eh, la eliminación de stopwords, que son todas aquellas palabras que no aportan una información relevante a la tarea de procesamiento. Por ejemplo, los artículos, las preposiciones, los adverbios y algunos verbos como el ser o estar. Los enegramas, que es cuando se analiza la probabilidad de una palabra dadas en palabras anteriores. Y se utilizan cuatro clasificadores, en este caso el SVM, que correlaciona datos a un espacio de características de grandes dimensiones, el Random Forest, que son los árboles de decisión, el clasificador bayesiano, que trata todas las variables de predicción propuestas como independientes unas de otras, y la regresión logística, que básicamente es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica. Estos fueron los widgets que se utilizaron en Orange. En esta diapositiva vemos cuál fue el resultado después de procesar cada una de las técnicas y cada uno de los clasificadores. Se evidencia un mejor resultado en el clasificador de SVM y específicamente en la técnica de tokenización. Para el clasificador de árboles de decisión, se evidencia que en la aplicación del modelo estadístico de eneagramas, el rango de 1 a 3, tuvo un mejor resultado que la eliminación de stoppers. El clasificador bayesiano no entrega buenos resultados, ya que asume independencia entre las características y pues esta premisa no se cumple en la clasificación de textos. En esta diapositiva vemos la matriz de confusión para la técnica de tokenización y el clasificador de SVM, que fue el que mejor puntaje obtuvo, donde se pueden ver la cantidad de documentos correctamente clasificados, por ejemplo, la clasificación de los servicios de instalaciones eléctricas, donde vemos que se clasifican el 100% de los servicios. Se puede concluir que se tienen buenos resultados con los clasificadores, ya que esta base de datos utilizada es un cruce de otras bases,
es decir, que ya tuvo un tratamiento de preprocesamiento y limpieza de datos. La segunda técnica es la identificación de temáticas, que consiste en identificar automáticamente los temas presentes en un conjunto de documentos de texto. La clasificación no supervisada puede ayudar a descubrir patrones y relaciones entre los documentos de texto. Las técnicas no supervisadas utilizadas en Orange está la técnica de escalado multidimensional, el clustering jerárquico y el low-end clustering. Igualmente se utilizan técnicas de preprocesamiento como la eliminación de minúsculas y la eliminación de stopwords. También vale la pena resaltar que se utiliza el bloque de Vago Words, que nos permite llevar los documentos al modelo bolsa de palabras. Básicamente este modelo normaliza los datos para evitar las diferencias causadas por la diferencia entre la longitud de los documentos. La técnica de escalado multidimensional encuentra una proyección de puntos de baja dimensión en la que ajusta lo mejor posible las distancias entre cada uno de los puntos, o en este caso documentos. En el gráfico se evidencia que existen relaciones entre temáticas según tipología de servicio y la UES o negocio en específico. Por ejemplo, las temáticas de color naranja en forma de cruz representan los servicios de la familia de cerrajería atendidos en las droguerías, y las temáticas azules en forma de cruz relacionan los servicios de la familia de obras civiles atendidas en los negocios de supermercados. El clustering jerárquico básicamente agrupa los datos basándose en la distancia entre cada uno y buscando que los datos que están dentro de un clúster sean lo más similares entre sí. En el gráfico observamos que los elementos quedan anidados en jerarquías con forma de árbol y se identifican 28 clústeres, a pesar de que sabemos que las etiquetas son 10, lo cual pues, no es un resultado coherente. La tercera técnica utilizada es la de low-end clustering, que convierte los datos de entrada en un grafo de cada vecinos más próximos y aplica al grafo un algoritmo de detección basado en optimización de la modularidad para recuperar grupos de nodos interconectados e igualmente identificar clústeres en los conjuntos de datos. En la gráfica podemos observar que esta técnica identifica 6 clusters en el conjunto de datos de entrada. Sin embargo, pues a pesar de que a manera visual parece que es un buen resultado, nosotros pues ya conocíamos la ubicación en el espacio de los documentos etiquetados. Por lo tanto, podemos decir que el resultado no es coherente, así la técnica identifica relaciones entre las temáticas. Estas no coinciden con los datos etiquetados. La tercera técnica utilizada son la relación de grafos. Para esta técnica se utiliza la base de datos de los servicios de la Regional Occidente para para facilidad en el procesamiento de Orange. El Widget Network Analysis calcula las estadísticas de resumen a nivel de nodo y a nivel gráfico de la red. El Widget Corpus to Network opera con documentos o con palabras. Para este caso nosotros decidimos analizar a nivel de documento. Entonces, se realiza un análisis a nivel de documento que nos permite encontrar la relación entre los documentos que compartan elementos en común. Para este gráfico podemos analizar que existe una relación entre documentos de la misma tipología de servicio. Sin embargo, para esta técnica podemos ver que existe relación entre servicios de diferentes negocios. Como trabajos futuros, se puede decir que estas técnicas se pueden aplicar a conjuntos de datos actuales de servicios del 2023 y también la aplicación de otras técnicas vistas en clase, como por ejemplo el Sentiment Analysis, generación de resúmenes automáticos, creación de chatbots para la recepción de solicitudes de mantenimiento. Gracias a todos.